Muy buenas tardes, mi nombre es Luisa Vargas y voy a presentar el segundo taller. En el primer punto, ¿cómo puede calificar la utilización de organizar de datos? Un ejemplo, existen tres tipos de formas para presentar los datos ya organizados y procesados en un estudio estadístico como son el texto, los cuadros o tablas, que es una forma resumida lo que hace fácil aclarar su lectura al comenzar a analizar esta variable, ya que de ahí nos damos cuenta qué valores podemos tomar y cómo podemos hallar tanto la cuantitativa como la cuantitativa. También tenemos los gráficos, que hay una gran variedad de ellos. Un ejemplo es, digamos, ya encontramos unos valores y los ponemos en una tabla para poder analizar bien el ejercicio. Y de él podemos hacer unos gráficos que hacen ver más real este ejercicio. En el segundo punto, ¿qué opinan de los valores estandarizados? Y de un ejemplo. Los valores estandarizados, también llamados puntuaciones estándar o expresiones normales, son lo mismo que las puntuaciones Z, ya que un valor estandarizado es lo que obtiene cuando tomamos un punto de datos y lo escala según los datos de la población. Nos dice que en tal lejos de la media estamos en términos de expresión estándar. Un ejemplo es, digamos, cuando un carrito de perritos calientes tiene una venta diaria de 420 con una desviación estándar de 50. La reta tiene una distribución normal. Entonces dice cuál es el valor estandarizado para las ventas diarias de 520. Entonces tenemos una fórmula donde 520 lo vimos en 420, lo vimos en 50, nos da un valor de 100 y lo vemos por 50 y nos da un valor estandarizado de 2. ¿Cómo le parece la utilización de las medidas centralizadas para los datos organizados y no organizados en tablas de frecuencia? Cuando los datos están organizados, las medidas de centralización mediana y moda se vuelven aún más poderosas, mientras que los datos agrupados se constituyen en un conjunto de datos que no han sido calificados y que son presentados en una tabla de datos de forma individual, es decir, que no toman parte de un conjunto de manera general que constituye una cantidad de elementos a menor de 30 con un poco más o nula repetición. Un ejemplo puede ser los datos organizados como la anotación examen, donde las calificaciones, la mediana es 74, la mediana es 70 y la moda es 70, que es el valor que más se repite. Mientras que los datos no organizados como las alturas, la mediana es de 166, la mediana es de 165 y la moda de 160. ¿Cómo le parece la utilización de la media aritmética ponderada? Y un ejemplo. Entonces, la media ponderada o media aritmética ponderada es una medida de centralización que da una importancia distinta a cada uno de los valores sobre los que se calcula la mediana. Es una medida ponderada de cada valor, ya que se multiplica por su peso y su total es dividido por la suma de los pesos. Un ejemplo es que imaginemos que un estudiante tiene las siguientes calificaciones y pesos asociados: matemáticas 80, un peso de 3, física 70, un peso de 2 y química 90, un peso 1. Tenemos la fórmula que nos da 78.33. Esto significa que la medida ponderada de las calificaciones consideradas en pesos es aproximada a 78.33. ¿Qué opina de las medidas de descentralización tales como la varianza y la desviación estándar? Y un ejemplo. La varianza es una medida de variable que se toma en cuenta la dispersión que los valores de los datos tienen respecto a su medida, mientras que la desviación estándar es igual que la varianza, ya que la desviación estándar es una medida de variedad que también toma en cuenta la dispersión de los valores de los datos respecto a su medida. Sin embargo, su significado es más valioso que el de varianza, pues sus resultados se encuentran expresado en las mismas unidades de la variable que se examina y no en valores elevados al cuadro como lo hace la varianza. Un ejemplo es, digamos, cuando se imagina que las calificaciones de un grupo pequeño de estudiantes, tenemos la mediana que es de 80, la varianza que nos da 100 y 50, y con este mismo ejercicio pasamos a la desviación estándar y sacamos la raíz cuadrada de 50, que nos da 7.07. Esta medida nos dice que su promedio de calificaciones varía un promedio de 7.07 en puntos respecto a la media 80. ¿Qué opina de la diferencia existente entre varianza muestral y poblacional? La variabilidad muestral se refiere al hecho de que la información estadística de una muestra denominada estadística varía a medida que se repite la muestra aleatoria. La variable de la muestra
disminuirá a medida que aumente el tamaño de la muestra, mientras que la varianza poblacional es una medida estadística que cuantifica la extensión o dispersión de una variable dentro de la población entera. Se calcula tomando el promedio de la diferencia entre el cuadro entre cada punto de datos y la media poblacional. Un ejemplo de la varianza poblacional, supongamos que tenemos una población de 4 personas con los ingresos mensuales que tenemos acá, nos da un valor de 31.25 con la fórmula que tenemos. También son muy distintas las fórmulas, no son muy iguales. Mi otro ejemplo es que si tenemos los mismos datos que la población, pero consideramos solo una muestra de 3 personas, tenemos un total de 12.5. ¿Qué hubiera hecho para aplicar las medidas de forma de ejemplo? Las medidas de forma son los indicadores que permiten desarrollar distribución poblacional según la forma que tiene. La estadística se distingue en dos medidas de forma, en la simétrica y en la kurtosis. La simetría es la distribución cuando al trazar la vertical es un diagrama de barras o histograma de una variable según sea esa discreta o continua. Tenemos un ejemplo, o la kurtosis, que es otra medida de forma que vamos a considerar continuamente, al igual que con la simétrica, que es de tomar referencia para ver si la distribución de los datos es apuntuda o no. Un ejemplo es, digamos, un cuadrito de frecuencia donde tenemos la medida y la varianza, y de aquí podemos sacar la simetría, que es 0.82, y la cortosis, que es 1. Las fórmulas son parecidas, pero tenemos que ser muy detallados para entender cómo se utiliza. ¿Qué opinión le merecen los deciles y en qué casos se utilizan? Los deciles son los 9 valores que dividen una serie de datos ordenados en 10 partes iguales. Los deciles dan los valores correspondientes al porcentaje y al porcentaje de los datos. Aplica como estudio de ingresos, marketing, educación y salud. Aquí tenemos un ejemplo donde debemos calcular el 6 de las siguientes muestras denotan las matemáticas de un aula. Podemos ordenar de menor a mayor el número de las muestras, que son 15. Tenemos una formulita que, como es sí, en total nos da un 13. ¿Qué piensan en la aplicación de los certiles y en qué casos se utilizan? Los certiles es una medida estadística la cual divide la serie de datos ordenados de menor a mayor en 100 partes iguales. Se trata de un indicador que busca mostrar la proporción de una serie de datos que queda por debajo de su valor. Los percentiles dan valores correspondientes al de los datos. Un ejemplo puede ser si un niño tiene una talla en el percentil de 90, quiere decir que su talla está por encima del 90% de las tallas del resto de los niños, tal y como recogen las estadísticas de la referencia. Tenemos aquí la formulita de cómo se puede hallar este porcentaje. ¿Qué le parece la utilización de los cuartiles y en qué caso se utiliza? El cuartil es una medida estadística que se utiliza para indicar el valor por debajo del cual se encuentra un determinado porcentaje de observaciones. Un ejemplo es, supongamos que el cuartil 1 del peso del varón de 15 años es de 51 kilos. Esto significa que el 25% de varones de 15 años se pesan menos de 51 kilos y un 75% pesan más. Entonces aquí también tenemos cómo estas muestras se utilizan dependiendo del valor superior y cómo va teniendo su porcentaje. Muchas gracias, profe, por tu atención.